Buenas tardes. El director del centro asociado a la UNED en Madrid, pues simplemente viene con palabras de agradecimiento para todos. Palabras de agradecimiento pues, al lugar donde nos acoge. Realmente el marco es único. Un curso de este tipo se enriquece con este marco y se enriquece con la cercanía de lo que el museo nos proporciona. Por tanto, tanto la UNED como todas las personas que trabajamos en ella agradecemos a todos los dirigentes del Museo Nacional de Arqueología el que nos acoja en este marco. Agradecimiento también a los directores y a los profesores del curso. Algunos están aquí en la mesa, otros irán pasando de distintos sitios. Javier Cabrero y Ángeles Castellano, que son realmente los que trabajan el día a día del curso, pues hacen que todas las cosas sean fáciles. Y por tanto, su esfuerzo hay que agradecerlo porque nos enriquece y nos favorece a todos. Los profesores pues, son expertos en el tema, vienen de la Universidad Autónoma, vienen de Córdoba de la Academia, vienen de la propia UNED, son personas que nos trasladarán sus enseñanzas y por tanto también hay que agradecerles esa presencia o esa comunicación de conocimiento. Y a ustedes, hay tantas personas que pueden estar presentes, algún ciento está conectado para seguir el curso. Las circunstancias nos hacen que tengamos que hacer un esfuerzo en esta situación de pandemia, pero nosotros no nos resistimos a seguir viviendo, a seguir transmitiendo, cumpliendo nuestros fines, transmitir el conocimiento, trasladar nuestras enseñanzas universitarias. Un centro asociado no es nada más que una unidad académica de la UNED. Una unidad académica, la UNED tiene en España 60 y tantos centros asociados y hay centros más grandes, centros más pequeños. En el Campus Madrid, que es la Comunidad Autónoma de Madrid, hay 4 centros asociados, 2 institucionales y 2 que son unidades académicas, como el Centro de Madrid. Normalmente tenemos más de 40.000 estudiantes en distintos niveles matriculados y la complejidad pues, es la de una universidad dentro de una universidad. Pero esa universidad dentro de la universidad nos da mucho bagaje. Y yo quizá tendría que haber empezado trasladando pues, la disculpa del rector de la UNED, pero bueno, él, como persona cercana, siempre confía en todos los colaboradores y no ha podido asistir, pero me ha pedido como general presidente estar aquí. Y yo estoy pues, realmente pues, muy agradecido. Transmito también ese agradecimiento a todos ustedes. Yo soy un catedrático de química analítica. Y bueno, la química está en todo. La química está en todo, le hablarán de las costumbres, le hablarán de la medicina, le hablarán de la vida cotidiana. Bien, la química, bueno, las palabras que no eran exactamente química nacieron, parece ser, en Egipto. Y la primera vez que se tiene constancia es en un edicto del emperador Diocleciano, cuando mandó destruir todos los libros con otro término, pero el edicto venía a palabras completamente químicas. Es la primera vez que se conoce el término química. Bueno, es para que, según le encuentren a ustedes muchas cosas y muchas costumbres de metales, de alimentos, de vino, de lo que sea, recuerden que hay compuestos químicos que algunos vivimos en la búsqueda de esos elementos para que sean útiles a la humanidad. No me quiero alargar, agradecer su presencia, reiterar el agradecimiento a los que han trabajado en el curso y, por supuesto, a los que nos acogen en este marco inconmensurable. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Este es el segundo año que nos acoge esta magnífica institución y yo quiero comenzar mi intervención con un cierto pesar. Con un cierto pesar porque no hace muchos días el museo perdió a uno de sus puntales, una magnífica investigadora, Paloma Cabrera, que por desgracia en la época de pandemia que nos toca vivir también se muere de otras cosas. Y a ella la tocó, por poca fortuna, morir de una de esas otras cosas que estamos acostumbrados a ver últimamente en la televisión. Me gustaría que este curso fuera un mínimo homenaje, un pequeño homenaje a la figura de Paloma Cabrera, que ilustró este museo durante muchos años, que hizo un magnífico trabajo en las antigüedades griegas y romanas. Ella era especialista sobre todo en el mundo griego y siempre amenazaba con jubilarse el año que viene, pero nunca lo hacía. Estaba muy ligada y amaba profundamente el museo como para dejarlo antes de tiempo. Y por desgracia, antes de tiempo lo ha dejado. Quería dejar constancia de este recuerdo en todos y la verdad es que todos los que la conocimos la vamos a echar mucho de menos. Bueno, salgamos un poco de esta nube que he querido poner al principio. El curso es no una continuación del curso del año pasado. Recuerdan los que hicieron el curso del año pasado, pues intentamos dejar una muestra de cómo muchas de las costumbres romanas y de los modos de hacer de los romanos habían pervivido hasta nuestros días. En este curso también va a haber ese hilo conductor de temas, de modos de vivir, de modos de hacer, a la hora de hablar de la medicina, de los edificios, de las comidas, del calendario, de todo lo que vamos a hablar. Todo eso tiene y pervive con nosotros, y ya lo irán viendo que hay cosas que dicen, no hemos cambiado absolutamente nada, seguimos exactamente igual. Y tampoco lo hemos mejorado con el tiempo. Pretendemos precisamente hacer esa continuación, volver la vista a ese mundo romano, a ese quehacer romano. Nos gustaría que pudieran sentir cómo eran sus calles, cómo eran sus puestas de sol, sus amaneceres, su quehacer diario, el murmullo, el ruido de sus calles, aunque a veces el ruido era tan insoportable que había gente que, como sucede actualmente en algunas fiestas, se va de la ciudad para no aguantar tanto ruido. Y lo que desde luego no nos gustaría era el dolor. Si algo que los historiadores, cuando hablamos de épocas antiguas y todo es bonito, teníamos una compañera de la vez que decía, sí, pero si lo oliéramos no nos gustaría tanto. Entonces seguramente ese olor del mundo romano es quizá lo único que nos desagradara un poco de esa antigüedad. Por lo demás, esperar acontecimientos, que vean y que disfruten de las conferencias que se van a comenzar a desarrollar a partir de los instantes y hacerles un pequeño recordatorio a todos. El primero es que ahora están sentados en un determinado sitio. Les pediría, por favor, que el resto de los días se sentaran en el mismo sitio. Es mejor para ustedes, mejor para nosotros, mejor para todos, conservar ese sitio durante estos 3 días que vamos a estar juntos.
En segundo lugar, y esto es para aquellos que nos ven y nos están viendo a través de Internet, les rogaría que en la primera media hora de cada sesión aproximadamente entren en el chat y preséntense. Digan, soy Pepito Pérez Jiménez, y con eso vale. Lo digo porque, como bien saben, para tener el certificado de la asistencia al curso, tienen que asistir al menos a 3 de las 4 sesiones. Entonces, ustedes que están aquí presentes ya han firmado o firmarán la hoja de asistencia, y los que nos ven desde casa, en directo, tendrán que hacer esa entrada en el chat dejándonos constancia de su nombre y apellido para que sepamos que está. Eso lo tendrán que hacer al menos en 3 sesiones, de las 4 en 3. Si las hacen las 4, perfectamente. Y yo tengo otra cosa. Soy débil de mente. Sí, los sitios. El tema de los resúmenes. Los que nos vean en diferido, ahora no nos están viendo, pero cuando vean la inauguración del curso se lo verán, tienen que hacernos, como ellos no vamos a poder tener constancia de su asistencia, lo que tienen que hacer son unos resúmenes de las conferencias, 6 resúmenes de las 8 conferencias, unos resúmenes que no es necesario que tengan 4 o 5 folios cada resumen, no, simplemente 2, 3, 4, 5 líneas, 6 líneas, diciendo qué les ha parecido la conferencia, qué es lo que más les ha interesado en esa conferencia y qué han echado en falta en esa conferencia. Entonces, simplemente una constancia, es algo que a lo mejor con un folio da para los 6, ¿no? Pues que sepan que tienen que hacer esos 6 resúmenes de las 8 conferencias y me las tendrán que enviar por correo a mí, que tienen el correo en la UNED, y si no, pues es jcabrero, como suena, @geo-de-geografía.uned.es. Pues de todas maneras, en el material del curso hemos subido una serie de materiales en el curso virtual para que ustedes los puedan descargar, en el que hemos intentado hacer una panorámica de cada una de nuestras conferencias sobre cada uno de los temas que vamos a desarrollar. Y creo que con esto, más o menos, está todo dicho, y nos quedaría pasar a la primera de las conferencias de la tarde. La primera de las conferencias de la tarde, que es, a ver, que me acuerdo yo, porque yo siempre me pierdo con los nombres, es crianza y educación en los niños romanos. Tiene delito que yo me olvide del título de esta conferencia. Lo va a dar, se lo va a relatar alguien que siempre, me gusta decirlo porque es que yo soy muy cinéfilo y me gusta decir que recordar ciertos títulos de películas. La profesora Moroípola es uno de los nuestros. No sé si recuerdan esa película basada en la mafia americana, en la que uno de los personajes, un tanto colateral, era uno de los suyos. Y yo siempre de la profesora Moro digo que es una de los nuestros. ¿Por qué digo que es una de los nuestros? Porque ella estudió la licenciatura en la UNED entera, hace ya muchos años. Hizo la tesis doctoral en nuestro departamento, en el Departamento de Historia Antigua, sobre un tema que es, si no pionera, yo diría que sí, que es pionera, sobre la adolescencia en el mundo romano. Unos adolescentes que eran en todo igual a los adolescentes actuales, a pesar de que han pasado 2000 años, con los mismos comportamientos, los mismos problemas, la misma manera de actuar, la misma manera de desvestir, porque nosotros de los adolescentes decimos que no se saben vestir porque no visten como nosotros. Bueno, ellos supongo que tienen su opinión con respecto a cómo vestimos nosotros. Bien, pues ella es pionera en esa adolescencia, pero en su memoria de licenciatura,
media hora. Tesina, que era en mi época, Dea creo que era la suya, ella trabajó precisamente a la infancia. Ella se dedicó a la infancia. Bueno, pues Milagros Moro, como digo, es uno de los nuestros, es doctora en Historia Antigua por la UNED, es graduada en Historia del Arte, también por la UNED, y en la actualidad es profesora de Historia Antigua en el Centro Francisco Tomás y Valiente de Valencia y además es coordinadora en ese mismo centro de Humanidades. Los que no la conozcan verán que es una persona vital, que transmite a la perfección y estoy seguro que les va a encantar su ponencia. La estoy viendo en la pantalla cómo se sonroja, porque es tímida, en el fondo es tímida, no le gustan en nada este tipo de alabanzas. Pues lo dicho, les dejo con ella y esa creencia y educación de los niños romanos. Hola, buenas tardes a todos. Pues antes de nada, mil gracias por la invitación al museo, a la dirección del curso, a Marigel, a Javier, al profesor Javier Cabrero. Mi recuerdo también a Paloma Cabrera. Y no sabe la envidia de verdad que tengo en estos momentos de no poder estar allí como el año pasado, pero bueno, las cosas son como son, vienen así y vamos a intentar pasarlo lo mejor posible, así como estamos. Una pregunta para los chicos del chat, ¿me pueden escuchar bien? ¿Sí? Deberían escucharme mejor, ¿lo hacen? Sí, sí. No me dicen nada. ¿No? Bueno, voy a pasar a compartir pantalla. ¿Se oye bastante bien? Vale, genial. Pues lo que lo hemos conseguido. Compartimos pantalla y si les parece, atacamos. Quitar los micrófonos, por favor. ¿Me escuchan bien ahora? Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar esta tarde? Bueno, pues esta tarde les vamos a hacer una propuesta. Les vamos a hacer volver a sus años escolares, a su infancia, a su adolescencia, que, bueno, seguro que no hace mucho tiempo que estuvieron por allí. En esta primera parte de la tarde les vamos a llevar a clase, que es lo que toca estas semanas. Vamos a volver a clase, al comienzo, vamos a volver al cole. Y en la segunda parte de la clase de la tarde, bueno, según cómo se hayan portado, los dejaremos ir a jugar con el profesor Domínguez, con el profesor Adolfo Domínguez. Pero de momento conmigo, primero la obligación y después la vocación. Y ahora lo que toca es volver a clase. Bueno, vamos a ver cómo es la educación en Roma. ¿Cómo piensan realmente? ¿Piensan realmente que era importante? Solo tienen que echar un vistazo a su alrededor. Somos hijos de Roma. Somos sus directos descendientes y si se fijan un poquito en cómo hablamos, en lo que hacemos, en lo que somos, pues se van a dar cuenta que evidentemente si Roma no hubiese considerado la educación como algo importante, desde luego no seríamos lo que somos ahora. Lo que pasa es que tiene ciertas carencias y eso es quizá lo que hace que dé la sensación de que para Roma no fue demasiado importante la educación. Pero es solo una apariencia. Vamos a ir. Si yo consigo.
Es que tengo ciertos problemas, a ver si para pasar el Power. ¿Puedes llamar Maricruz? Deme un segundo, por favor. Ya estamos aquí, perdón, un problema de manejar un ordenador que no es el mío. Bueno, esta tarde, en esta primera parte del curso, de esto es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar primero de cómo era la educación en Roma, cómo eran sus etapas, cómo era el currículum, es decir, qué se aprendía en cada una de las etapas de la educación. En una segunda parte lo vamos a dedicar al espacio de la escuela y a cómo el tiempo de los escolares, cómo se dividía el tiempo de los escolares, cómo era una jornada escolar. Y la parte final, que no la menos importante, pues la vamos a dedicar a los realmente protagonistas de la educación, que son los maestros, los padres y, por supuesto, los alumnos. Muy bien, pues en eso estamos. La educación en Roma tuvo un momento clave en su evolución. Fíjense, es el cuadrito que tienen justo en el centro. Estamos en el siglo III a.C. Hasta esos momentos, hasta esos principios del siglo III, la educación en Roma había sido una enseñanza, si me dejan decirlo, rural, o por lo menos rústica. Hasta esos momentos, los niños pasaban sus 7 primeros, más o menos, sus 7 primeros años de vida, bueno, pues en el ambiente femenino, pues cuidados por la madre, por el aya. Cuando llegaba a esa edad de los 7 años, era el padre, el pater familias, el que se encargaba de su educación, el que le enseñaba, el que se encargaba de enseñarle las cosas de la vida, la educación más elemental. Bien, ¿qué pasa en el siglo III? Pues en el siglo III, como pueden ver en el segundo cuadrito, tenemos la guerra contra Tarento. En esos momentos, Roma entra en contacto con las ciudades griegas del sur de la península italiana. Vale, conquistará el territorio, políticamente será superior, pero es invadida culturalmente por Grecia. Será en esos momentos cuando Roma por primera vez entra en contacto total, puro y duro, con Grecia y con su sistema educativo. Y a partir de esos momentos, fíjense, que es ya el tercer cuadrito, Roma va a adoptar el sistema educativo griego. A partir de esos momentos, ya no será el pater el que se encargue de la educación de los hijos, sino que esa responsabilidad caerá sobre un maestro profesional. Bien, la enseñanza en Roma se articula más o menos, luego verán por qué les digo más o menos. Aquí tenemos uno de los problemas en la base de la educación romana. El sistema educativo romano se articuló en 3 fases. En una primera fase, desde los 7 pues hasta los 10, 11 años más o menos, los niños aprendían a leer, a escribir las operaciones matemáticas, aritméticas más elementales con un magíster, con un ludimagíster. Después pasaban a lo que sería más o menos hoy en día una enseñanza media con el gramático. Y el último escalón, lo que sería una enseñanza superior, cuando ya se estudiaba retórica, cuando era el momento de la enseñanza de la elocuencia, estaban en el ámbito del reto.
Así pues, tenemos tres niveles de enseñanza. Una enseñanza elemental, una media y una superior. Como ocurre hoy en día, el número de alumnos va a ir descendiendo a medida que vayamos avanzando. Nunca encontraremos el mismo número de alumnos asistentes a una escuela elemental que a una escuela superior, como ocurre hoy en día. ¿Qué por qué? Bueno, pues primero, porque las chicas a la hora de llegar a la pubertad, cuando lleguen los 12, 13 años, bueno, pues van a empezar a preparar su matrimonio y no van a continuar con la enseñanza normal. No es que dejen de estudiar, pueden hacerlo ya en el ámbito del hogar. Y luego ya la enseñanza superior está dedicada pues, a aquellas personas que quieren dedicarse a la abogacía, se quieren dedicar a la política y obviamente son pocos los que llegan a ese nivel. Y aquí tenemos uno de los problemas que les comentaba al principio de la educación de Roma. Roma siempre pensó que la educación era algo que pertenecía al ámbito doméstico, al ámbito del hogar. Y como era algo doméstico privado, debían ser las familias las que se hicieran cargo, tuvieran la responsabilidad, la decisión, tomaran la decisión de con quién estudiaba su hijo, qué estudiaba su hijo, cómo y dónde. Por eso Roma, en ese aspecto como civilización, se despreocupó en cierta manera de la educación. No es que no la considere importante, en absoluto. Simplemente, como se queja Cicerón, es que no hemos sido capaces de articular un sistema uniforme. O sea, y esa despreocupación, esa falta de organización de la educación por parte del Estado tuvo dos consecuencias. Esta es la primera. Que tuviéramos a maestros dando clase de gramática, cosa que no les correspondía. Que tuviéramos a gramáticos dando clase de retórica. Y luego, otra cosa que es todavía peor, que es que Roma no reglamentó la formación de los maestros. Cualquiera podía ponerse al frente de una escuela. Y ahí teníamos un serio problema. Esto es lo que se queja Cicerón, y no solo Cicerón, sino también muchos gramáticos y muchos retores, era el intrusismo profesional. Es que como no estaba delimitada las funciones de cada maestro, ni estaba regulada, por ejemplo, una cosa que hoy tenemos, es muy sencilla y todos comprendemos, ¿cómo se supera el curso? ¿Cómo se promociona? Pues lo tenemos fácil. Hoy tenemos unas papeletas, unos boletines, donde pone que uno ha superado o no ha superado la materia, aprobado o no, y además una calificación. Eso en Roma realmente hasta muy finales, ya en el Bajo Imperio, no parece que eso ocurriera. Es cierto también que con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, poco a poco se fueron mejorando las cosas. A finales del Imperio ya era raro encontrar una localidad, una población que no dispusiera de una escuela primaria a cargo del erario público. Es una escuela mantenida por las autoridades locales. Tenemos la Escuela de Derecho de Beirut, que está totalmente organizada. Todos los estudios están articulados en 5 años. Cada año se sabe qué materias, qué contenidos tenían los alumnos que estudiar. Y al final, aunque eso no lo tenemos muy claro, sí que parece que tal vez hubiera una especie de prueba final, de reválida, para que cuando los alumnos de quinto consiguieran llegar al final, obviamente se certificara el nivel que habían alcanzado. ¿Cómo se aprende en Roma? Pues es un sistema machacón, les diría yo. Es un sistema muy repetitivo a base de memoria. Realmente eso hacía que las lecciones fueran un poco tediosas. Aquí les he traído un ejemplo. El maestro de gramática utilizaba para sus clases no un libro de gramática, que es quizás lo que están ustedes pensando y que sería lo más lógico. No,
utilizaban algo, un sistema que hoy en día se utiliza mucho en los países anglosajones, que es emplear una obra de literatura como base, como libro de texto. Eso en España no es muy extraño encontrarlo, pero ya les digo que en los países anglosajones que tienen un currículum abierto de enseñanza es muy utilizado. Entonces, utilizan un libro clásico de literatura y a partir de ese libro lo utilizan, uno, para estudiar gramática. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues el maestro comienza leyendo el texto. Después los alumnos lo repiten. Y después, quizás es la parte un poco más dura, analizan absolutamente todo. Frases, palabras, estructuras. Les voy a poner un ejemplo. Fíjense. ¿Cuántas figuras tiene el verso? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántos nombres? ¿Cuántos verbos? ¿Cuántas preposiciones? Muy bien, pues ahora que hemos analizado las frases, ahora palabra por palabra. Comencemos por arma. ¿Qué parte de la oración es? Imagínenselo. Realmente es un sistema, ya les digo, duro, tedioso, a base de memoria, pero que les permite el utilizar autores clásicos como libro de texto, les permite sacar lo que hoy llamaríamos temas transversales. O sea, a partir del libro no solamente se estudia gramática y pueden sacar conocimientos de gramática, que es lo fundamental, sino que también pues, se habla de historia, de geografía, de física, de astronomía, de otros temas que aparecen en la obra que están utilizando para estudiar la gramática. Se van a sorprender, luego si quieren lo podemos comentar, que un sistema educativo de hace 2000 años es sorprendentemente moderno. Es que emplean técnicas, emplean estructuras que utilizamos hoy en día, obviamente diferentes, cambiadas, pero con la misma esencia. No sé si han visto una película estupenda de Danny DeVito que se llama Un poeta entre reclutas. Bueno, pues Danny DeVito, que hace de poeta instructor, utiliza para sus alumnos nada más ni nada menos que Hamlet. O sea, con ese libro, con esa obra de Shakespeare, el maestro, Danny DeVito, va a intentar que sus alumnos no solamente aprendan vocabulario y aprendan ortografía y aprendan redacción, sino también otras muchas cosas. Bueno, pues ya les digo, es este sistema el que ustedes podrían ver si metieran la nariz en una escuela de secundaria en Roma. En estos momentos, estas escuelas de gramática, tendríamos ya alumnos ya adolescentes, muy poquitas chicas, prácticamente ninguna, porque ya les digo, las chicas en estos momentos ya están preparando su próxima obra. Y cuando hemos terminado la enseñanza del gramático, bueno, pues para aquellos que continúen con sus estudios a un nivel superior, ya nos encontramos en la enseñanza de declamación con el de retórica. ¿Cómo se estudia retórica? Bueno, pues mire, la retórica se estudia utilizando dos tipos de ejercicios. Las suasorias, que se las he puesto de la parte de arriba, y las controversias. Las suasorias eran los ejercicios más sencillos, eran ejercicios para principiantes. Se trataba de que los alumnos dieran un consejo, dieran consejos a personajes conocidos, personajes históricos, personajes mitológicos. En un segundo nivel, ya nos metíamos ya en la arena, en cosas duras, nos encontramos con las controversias. Les he traído un ejemplo. Aquí. Es que contado a lo mejor podría ser un poco más complicado. En una controversia se plantea un problema. ¿Los hijos han de alimentar a sus padres o se los encarcelarán? Dos hermanos estaban peleados. Uno de ellos tenía un hijo. El otro cayó en la miseria.
El sobrino lo alimentó pese a la prohibición de su padre, por lo cual fue desheredado. Sin embargo, no protestó. Lo adoptó su tío, quien tras recibir una herencia se hizo rico. El padre empezó a pasar penalidades y su hijo lo alimentó pese a la prohibición del tío. Es desheredado. Bien. Ese es, digamos, el problema que se plantea a los alumnos. Y lo que tienen que hacer entonces es estar a favor en contra de esta situación. Es algo muy parecido, y volvemos otra vez al sistema anglosajón de enseñanza, con los grupos de debate. Los grupos de debate, ya saben, tienen que estar apoyando o ir en contra de una idea o de una situación, argumentándolo. Bueno, pues eso es lo que tienen que hacer los alumnos de las controversias. Argumentar los pros o los contras de una situación. Piensen que son alumnos que están siendo preparados para trabajar, para dedicarse a las labores del foro, dedicarse a la política. Entonces, están formando oradores. Y si pensaban que eso de irse de viaje al extranjero, eso de irse de Erasmus, pues es muy moderno, pues lamento defraudarles. Ya les he dicho que esto es más moderno de lo que parece. Pronto se puso de moda entre las familias pudientes, entre las élites de las élites romanas, el que los hijos terminaran su formación en provincias, en otras partes del imperio, en otras partes todavía de la república, en este caso, que es Cicerón, para ampliar, complementar sus estudios. Atenas, por supuesto, Atenas siempre fue el lugar de destino para todos aquellos que querían seguir los estudios de filosofía, de retórica, de oratoria, como el caso de Cicerón, que lo tienen ahí. Esas lo cuenta Cicerón muy jovencito cuando se fue a Atenas a estudiar. También lo hizo su hijo. Para aquellos que quieran estudiar medicina, el destino no será Atenas, el destino será Alejandría. También Pérgamo, también estaba Corinto. Beirut, del que hablábamos antes. Beirut ya hasta el siglo III prácticamente no sabemos nada de la escuela de Derecho de Beirut. Más o menos piensen que estamos hablando de la parte oriental del imperio, de los antiguos reinos helenísticos que en este momento, hasta la caída de Roma, se convirtieron en ciudades universitarias, en lugares de atracción de estos estudiantes de las élites romanas. Si se preguntaran que la gente menos pudiente podía ir, sí. Luego vemos también que, bueno, que hay siempre alumnos con menos recursos, pero son alumnos, lógicamente, personas que se pueden permitir una estancia de años, cuando no de muchos meses, en el extranjero. Ya tenemos más o menos cómo está articulado la enseñanza. 3 niveles, luego después se puede continuar en el extranjero, pero ¿dónde se da clase? Les he traído este fantástico dibujo de Giorgio Albertini. Me gustaría que se fijaran en él y sobre todo aquí, en la pared que decora este pórtico donde está la escuela. La enseñanza es, como la educación, un asunto privado. Aunque a lo largo de los siglos en Roma va a crear escuelas pagadas a cargo de las ciudades, de las instituciones urbanas, el caso es que los maestros eran los que tenían que buscarse el alojamiento, el espacio para recibir a sus alumnos. ¿Ustedes saben eso de que pasa más hambre que un maestro de escuela?
Pues imagínense de dónde viene eso. Bien, para los maestros que se lo podían permitir, bueno, se podía encontrar algún local, alguna antigua taberna, algún antiguo local comercial, restaurarlo y convertirlo en la escuela donde recibía a sus alumnos. Los que no tenían ese capital, no tenían una capacidad adquisitiva para poder alquilar un local, la opción más económica, como lo están viendo en el dibujo, era quedarse en medio de la calle. Utilizar, bueno, pues el pórtico de un edificio público, de un templo, y ahí alojar a sus alumnos. Obviamente, pues imagínense los inconvenientes que una clase en esas circunstancias tiene que soportar. Las inclemencias del tiempo, que si llueve, que se hace frío, que se hace viento. Luego también, pues, el ruido de la calle. La mayoría de los maestros intentan instalarse, pues, en un sitio de mucho paso. Estarán pensando, pero es que eso es un incordio, podría buscar un sitio de más tranquilidad, donde haya más silencio. Sí, pero es que es una actividad privada y él lo que necesita es que se le vea, darse a conocer y así tener más alumnos. Entonces, fíjense el ruido que tienen que también es soportar los alumnos, pues el voy que vengo de la gente, vendedores ambulantes, los actores que van a actuar dentro de nada en el teatro y van haciendo publicidad de su espectáculo. Bueno, pues todo eso es lo que tienen que, los mirones también, lo que tienen que soportar maestros y alumnos en su clase callejera. Insisto en que se fijen en esto de aquí, que luego volveremos a ello. Fíjense también dónde tienen todo el material. Todo el material, no hay pupitres y como mucho, bancos. Entonces, todo el material, fíjense dónde está, todo en el suelo. Ay, perdón. Pero es que el incordio no es únicamente para los alumnos del maestro. No, es que, claro, los vecinos también se quejan de los gritos del maestro, de los gritos de los niños, como le pasa a Marcial, y que dice que se va a su villa porque no lo soporta más. Entre los maestros que gritan, los panaderos, los martillos, de los caldereros. Sobre los gritos de los maestros se queja varias veces, Marcial, hablando de todo un poco. Dejo un poquitín para que lo puedan ver. Y esta afirmación de Libaño, que fue un maestro, que luego veremos alguna otra cosita por ahí, confiesa, me resultó bastante beneficioso instalarme en el foro, pues lógicamente es un sitio por donde deambula muchísima gente, donde me puedo dar a conocer y, como dice él, se me duplicó el número de alumnos. Pero ¿y qué pasa si tengo capacidad adquisitiva para poder alquilar? Bueno, pues ese es el caso de Potitus en Pompeya. La escuela de Potitus está localizada en la Vía Nola, que es donde les he puesto la flechita en rojo, aquí la escrita, es esta vía de aquí. Exactamente en la sección 9, en la región 9, en la ínsula 8, que está aquí. Y ahí Potitus alquiló o compró una antigua tienda, un antiguo local comercial, lo restauró y lo acondicionó para recibir allí no a sus alumnos de primaria, los alumnos de Potitus, o son de gramática o ya son de retórica. Ya les voy a explicar por qué y seguro que llegan ustedes a la misma conclusión. Estas son las fotos originales de cómo está la escuela de Potitus hoy en día. Esta es la entrada de la taberna. Aquí al fondo había una escalera. O sea, los alumnos no estaban en la planta baja como se les puede estar imaginando. No. Aquí, en esta esquinita, había
porque las primeras excavaciones así lo reflejan los informes de Mateo de la Corte. Aquí hay una canalización. Probablemente aquí habría pues una fuente o unas letrinas o algo parecido, y los alumnos donde realmente estaban era en el piso de arriba. Aquí está el arranque de la escalera y aquí había una naya de madera y aquí es donde realmente Potitus daba clase a sus alumnos. En la estancia estaba decorada, bueno, pues como se decoraría una clase hoy en día, pues lógicamente con escenas y con imágenes que tuvieran, primero que fueran agradables, que crearan un buen ambiente y que tuvieran que ver, lógicamente, pues con lo que allí se estudiaba, se impartía. Estas son dos copias, dos acuarelas. Hoy están en el Instituto Arqueológico Alemán en Roma. Son dos copias de los originales que decoraban la escuela de Potitus. Los originales, si quieren que les diga la verdad, no sabemos por dónde andan. La última vez que cuando les perdimos el rastro, debían estar en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Las fotos que tenemos son de muy mala calidad, son muy antiguas, apenas se pueden distinguir los dibujos y entonces lo que hemos preferido es traerles estas que no son las originales, son una copia, como les decía, pero que se pueden hacer un poco mejor la idea de cómo estaba decorada, cómo creó Potitus un buen ambiente para sus estudiantes. No solamente estaban estas escenas idealizadas de Atenas, es el Monte Licavitos lo que se puede ver en la esfera de la izquierda, sino que toda la parte de abajo del local que han visto antes, un momentito para que se lo enseñe. ¿Sí? Aquí. Toda esta parte de aquí, todos los bajos del local, pues estaban pintados simulando un jardín. Tenía un cañizo, el arqueólogo que excavó aún le dio tiempo para hacer unos pequeños dibujos, unos esbozos de cómo lo que él vio, la pintura original ha desaparecido, pero había recreado en un jardín. Entonces, bueno, la verdad es que imagínense, el ambiente era muy agradable, creó un ambiente muy positivo para claramente Potitus se esmeró en ese aspecto. ¿Cuál es el material? Mucho más sencillo que el de ahora, pero básico. Tablillas de cera con el stylus para pintar, para marcar, mejor dicho, para pintar, para escribir encima de la tablilla. Y si me equivoco, no pasa nada. Si se equivoca, gire el stylus y en la parte plana que tienen aquí vuelve a pisar la cera y la cera vuelve a quedar en su sitio, aquí no pasa nada. También tenemos tinteros, obviamente, pergaminos y la capsa para llevar todo el material. Mucho más sencillo del de ahora, pero fíjense una cosa. Denme un segundo, que voy a mirar. Antes vamos a parar un poquito aquí. ¿Qué es más fácil? ¿La tábula, es decir, la tablilla de cera o el pergamino? Bueno, los niños más pequeños practicaban con la tábula. Es mucho más económico, los niños empiezan a practicar y evidentemente gastarían muchísimo pergamino. El pergamino es caro, aunque se utiliza reciclado para los niños, pero aún así es caro. Bueno, pues como dice Quintiliano, que es nuestro gran estudioso de la pedagogía romana, bueno, se utilizarán tabla encerada o el pergamino, pues dependiendo un poco de las cualidades de cada uno. Si la vista no le va bien, no coja la tablilla encerada porque realmente no se puede leer muy bien lo que está escrito. En cambio, el pergamino tiene un inconveniente, hay que estar
mojando la pluma en el tintero. Luego, para borrarlo, para los errores, es más complicado. Hay que con la esponjita arrastrarla, quitar la tinta y se escribe más despacio. Así que eso depende un poco de lo que se quiera conseguir. Pero ya les digo, los niños pequeños, los niños de primaria, con lo que aprenden a escribir es con las tablillas de cera. Y con lo que les castigan también, ¿eh? Han encontrado tablillas de cera con la cera desaparecida, pero que al pinchar el stiling se ha quedado marcado en la tablilla de madera del fondo, algo así de si la gramática te cuesta, serás azotado. Y eso se ve una vez y otra vez. Vaya, el clásico castigo de escribir 100 veces, pues eso. Lo que les decía, el mundo que poco ha cambiado y seguimos igual. Si estos días les preguntan a sus hijos o a conocidos qué es lo que más ilusión les hace a los niños, aparte de volver a encontrarse con sus compañeros, con sus amigos, es el estrenar las cosas. Estrenar la mochila, estrenar el estuche. Bueno, pues aquí lo tienen. Fíjense lo que les decía Marcial a un adulto con respecto al material del colegio, el material de la escuela. Ese estuche equipado con su hierro será todo tuyo. Si se lo regalas a un niño, será un regalo de no poco valor. Fíjense nuestro alumno que viene ya con la maleta preparada, con todo el material de escritura para empezar la clase. Aquí tenemos otros materiales que se pueden utilizar en la escuela, el típico ábaco, algún mapa. Esa tábula que les he puesto es una tábula vaticana, es una tábula ilinca. Son unas imágenes, unos grabados que se hicieron de la Odisea. Yo se lo he puesto aquí, pero me he venido sin la respuesta. No se sabe realmente si servían para la enseñanza, si tenían carácter votivo o realmente qué. Yo me he agarrado aquí porque quizá, a lo mejor, tal vez, en las escuelas de un gramático se pudieran utilizar estas tabulae donde se veían escenas de la Odisea para mostrar a los alumnos. ¿Quién sabe? Tengo también una pizarra en el Museo Británico de Londres, pero no estamos tampoco muy seguros de que realmente esa pizarra, tienen su anillo y todo para colgarla, sirviera para enseñanza. La cosa no está muy clara de que fuera 100% dedicada a la enseñanza. Incluso no se la creo. ¿Quieren saber cómo pasarían ustedes un día normal en la escuela? Pues a ver, nos vamos a ello. Este es el calendario. ¿Ven cómo coinciden en verano? No hay vacaciones como las hay ahora, ni tampoco el fin de semana. Lo que pasa es que en muchas escuelas, lógicamente, en verano dejaban las clases porque hacía mucho calor. Hay un momento clave que son la Saturnalia en diciembre, que no es otra cosa que la Navidad. Y es muy curioso además que como llega enero, fíjense en enero, que igual que pasa hoy en día, después de tantas fiestas, después de pasar unos días realmente de asueto, un poco de descontrol, de regalos, después hay que volver otra vez a la escuela y tenemos testimonios que dicen que qué duro era aquello de volver en enero otra vez a la escuela, después de toda la fiesta de diciembre. Muy bien, pues vamos a utilizar unos manuales de latín, unos manuales bilingües griego-latín que se utilizaban para la enseñanza de latín. Bien, pues en esos manuales, en esas traducciones que se utilizaban, ya les digo, para la enseñanza de latín, encontramos, bueno, las experiencias de un escolar y son las que vamos a utilizar para meter un poco la oreja, para cotillear un poco cómo sería un día en sus vidas si volvieran hace 2000 años a Roma. Bueno, pues primero
se levantarían ustedes muy temprano. Al despuntar el alba, les levantaría el pedagogo, el esclavo pedagogo o el aya sería las personas encargadas de levantarles, asearles, saludarles, ponerles esos calcetines que tienen ahí, que son los pedules, calzarles y ya sacarles, ayudarles a asearles, a limpiarse, a lavarse los dientes, a asearse bien. Y una vez ya estamos aseados y como Dios manda, como dice él, como un niño bien educado, ya salimos a saludar a papá y a mamá. El aseo es importante. Fíjense que en el caso de este niño le acompaña el pedagogo y su nodriza. Busca el material, la capsa, con todo lo que necesita para ir a clase y se la da al capsarius, que es el esclavo que lleva el material. No sé si se han fijado en la salida de un colegio actual. Si no lo han hecho, háganlo y verán que esto coincide con lo que les voy a decir ahora, ahora mismo los niños también tienen la costumbre de, en cuanto salen del colegio, endosar el carrito, la mochila a la persona que va a acompañarles, que se convierten en el capsarius de los niños modernos. Bueno, primero porque la excusa de que van a merendar, luego la merienda continúa y el adulto, abuelo, padre o quien sea, acaba llevando el carrito a casa. Bueno, pues aquí lo tienen. Hace 2000 años exactamente igual. En cuanto al desayuno, muchos no desayunan en casa. Tenemos varias fuentes que nos indican que muchos niños tenían la costumbre de comprar algo de desayuno, un tipo de dulce, de camino a la escuela. Son muy conocidos, muy famosos, tienen mucho éxito muchos rollitos de miel fritos, una especie de buñuelos a los que le ponían, de queso, a los que le ponían luego miel. Eso tiene mucho éxito y parece que eran muy populares entre los niños romanos. Bueno, pues ya entramos en clase, no antes sin volver a peinarse, hay que ir aseado. Y bueno, pues como ocurre muchas veces en clase, pues los clásicos empujones, que me quite o que te quites, que este es mi sitio. Piensen que muchos maestros no tienen pupitres, no hay nada desaparecido, solamente tienen bancos corridos y no para todos los alumnos, con lo cual muchos de ellos acaban en el suelo y con todo el material en el suelo también. En este dibujo que les he puesto aquí en la esquinita, pueden ver efigies de filósofos, de pensadores. Eso era también un material entre decorativo y educativo que también era muy utilizado para ambientar las clases. A mediodía se hace un descanso para ir a casa, tomar cualquier cosa bastante frugal, miren, pan blanco, queso, aceitunas, higos y nueces, y después otra vez de vuelta a la escuela. ¿Y después qué? Bueno, pues después supongo que para ellos lo mejor del día, que lo mejor del día es irse a los baños, a bañarse y a hacer el gamberro y a pasárselo bien. Ha terminado las lecciones, todo el mundo se despide y al baño. ¿Y se acuerdan cuando hemos hablado de la escuela en la calle? Que, bueno, los alumnos tienen sus inconvenientes, sufren los inconvenientes de estar en medio de la calle, pero los vecinos también, evidentemente. Bueno, pues en los baños me temo que pasa lo mismo. Imagínense una cuadrilla de adolescentes que entran en tromba en los baños. Pues si no se lo imaginan, escuchen a Séneca, que enseguida se lo describe. Vivo encima de unos baños. Imagínate toda clase de gritos mientras los deportistas se ejercitan trabajando las poleas y se esfuerzan, o por lo menos así lo fingen.
Añade también a todo ello muchachos que saltan a la piscina en medio del estrépito y las salpicaduras de agua. Cuando empezamos esa tesis doctoral, cuando me doctoré, coincidió el principio de la investigación con que, bueno, me fui destinada a dar clases de bachillerato en un instituto de Valencia, en el San Vicente Ferrer. Bueno, pues me pareció divertido preguntarle a los alumnos de segundo de bachillerato, 17-18, cómo vivían estas situaciones, porque era un paralelismo. Les pregunté cómo entraban en el agua. Ellos dijeron corriendo porque interpretaron que yo me refería al mar. Hice yo mal la pregunta. Les dije que no, que me refería a una piscina. ¿Saben lo que me contestaron? De bomba. De bomba, como nuestro alumno se tira con sus colegas en los baños y que el resultado pues ya lo saben. Salpican, incordian, imporestan pues, a los usuarios adultos. Y, por supuesto, hemos llegado a los auténticos protagonistas de la educación, que desde luego sin ellos pues, no habría, desde luego no se podría ejercitar. No son otros que los maestros, los padres y por supuesto, los alumnos. Aquí he dejado un momentito un recuerdo a las nodrizas. Las nodrizas forman parte también, desde luego, de la educación de los hijos. Por la etapa primera. Pero que fíjense, que les voy a traer unos ejemplos de nodrizas que no se quedaron en los años de bebés de sus niños. Continuaron toda la vida y tuvieron una relación con ellos a lo largo de toda su vida. ¿Se acuerdan que hemos hablado antes de que en un principio la educación en Roma era rústica, un poco rural, en la que era primero la madre y luego el padre el que se hacía cargo de la educación para luego, siglos más tarde, ser el maestro profesional que se hiciera cargo? Pues con las nodrizas pasó algo parecido. En un principio, pues eran las madres las que criaban a los hijos, pero poco a poco se fue imponiendo la costumbre de que fueran las amas de cría, que fueran nodrizas, madres de alquiler, las que alimentaran a los hijos. Exactamente igual que pasó con la educación y con más costumbres que vinieron de Grecia, de Oriente. Bueno, pues parte de la sociedad romana no estuvo de acuerdo, les parecía que era ser invadidos por costumbres extranjeras que nada tenían que ver con las propias romanas. Otras partes de la población lo encontraron de lo más positivo y lo adaptaron. Hay para todos los gustos. Tácito, desde luego, está en contra de que sea una extraña y encima griega la que alimente al pequeño romano. Ahora se entrega el recién nacido a cualquier criada griega, a la que ayudan algunos esclavos de los menos capacitados. Esas almas inocentes, los bebés, asimilan los cuentos y los chismes de esa gente y nadie tiene en cuenta lo que se dice o hace ante los pequeños amos. Igual que ahora verán, los padres, algunos padres, tenían mucho cuidado a la hora de elegir los maestros que se iban a hacer cargo de la educación de sus hijos. También había que hacer lo mismo con las nodrizas. Era importante que las nodrizas pues, fueran personas decentes, que, como dice Tácito, pues no contaran chismes, porque eso podía influir muy negativamente en la educación, en la formación y en la crianza como dice, del pequeño, del niño romano. Pero fíjense que es algo más. En muchos casos, la relación entre el bebé, entre el niño y la nodriza pasa los años. Sobrepasa el periodo de alimentación. Fíjense, Plinio el joven, sobrino de Plinio el viejo, fíjense en el texto pequeñito de abajo, cómo le agradece a un amigo
que te hayas encargado de cultivar el pequeño campo que había regalado a mi nodriza. Y si no, la inscripción funeraria en la que un soldado de la segunda cohorte pretoriana dedica a su nodriza, a María Marcelina, y a su hermano de leche. Entonces, les quería demostrar que esa relación que se crea entre el bebé y la nodriza, en muchos casos se mantiene a lo largo del tiempo, y para el bebé, desde luego, para ese pequeño que fue alimentado por una madre de alquiler, por decirlo de alguna manera, pues es un recuerdo grato y positivo, como lo pueden ver en estos dos ejemplos que les hemos traído. Y este me ha hecho mucha gracia, Luciano. Cuando llegan estas fechas, un poquito antes, cuando llegan a finales de agosto, sobre todo los padres que tienen hijos en edad escolar empiezan ya a contar los días que faltan para ver cuándo empieza el colegio, porque ya después de 2 meses de verano ya la paciencia empieza uno ya empieza uno a estar limitada. Y entonces me ha parecido muy divertido este texto de Luciano, en el que las nodrizas de Roma pues les pasaba exactamente lo mismo. Ya llegaba un momento en que la paciencia ya no daba para más y estaban deseando que fueran al colegio, aunque no aprendieran nada, ¿verdad? Pero por lo menos allí no hacían ninguna trastada, no hacían ninguna travesura, y estaban deseando de verdad que ya empezara su etapa escolar. Piensen que los niños empezaban a ir a la escuela, o tenían profesor privado a partir de los 7 años. A un niño hasta los 7 años da para muchas travesuras. Estos son los pedagogos. Los pedagogos en época clásica no son los licenciados en pedagogía. Los pedagogos, la figura del pedagogo entra en Roma al tiempo que empieza el contacto, ¿se acuerdan? Después de la guerra de Tarento, el contacto con la cultura helénica. Entonces, parte de la educación griega trae el pedagogo. El pedagogo es una figura, un esclavo de la casa, que se dedica, como han visto antes en ese día, en la vida de un niño romano, en atenderle, en llevarle a clase, en protegerle, hacerle de escolta, durante prácticamente es adulta, hasta que prácticamente sea adulto. Como no les deja hacer cosas, evidentemente, pues es el que se encarga pues, de reñirles, de obligarles a hacer lo que no quieren, de estirarles de las orejas cuando se lo merecen, ir a capturarles cuando no van a clase, hacen pellas y se van por ahí a jugar con el barro, y que tiene que ir el pedagogo a por ellos, los lleva de una oreja de vuelta a clase. Y entonces, claro, la imagen que se tiene del pedagogo, pues de un señor gruñón que no les deja hacer nada. Pero aquí pasa lo mismo que con las nodrizas. Hay testimonios preciosos, realmente entrañables, de relación entre pedagogos y tutelados. Hay una inscripción funeraria preciosa de un padre que la dedica a sus 2 hijos que están enterrados allí, 2 niños pequeños, que murieron en un terremoto. Él no estaba en casa, la tierra sufrió una sacudida, su casa se derrumbó y pilló al pedagogo con los niños. Cuando se quitaron los escombros, apareció el cuerpo del pedagogo haciendo de caja de resonancia, intentando cubrir, proteger a los niños. No lo consiguió, los 3 fueron enterrados juntos y a los 3 le dedica el padre, el amo de la casa, el amo y padre de los niños, el monumento funerario. Un poco triste, pero entrañable. Es un poco quitarle un poco esa imagen de gruñones que tiene. Si leen alguna de las novelas de Plauto, pues van a ver también cómo adolescentes ya con barba que pincha a sus chicas, como dicen ellos, ya adolescentes ya casi llegando a la veintena, pues se quejan de que el pedagogo lo tiene siempre de carabina y no les deja irse con su chica, que es lo que les apetece, y siempre están diciéndoles lo que tienen que hacer y lo que no.
Y además es muy curioso porque como no tienen argumentos para más, porque saben que el pedagogo tiene razón, al final lo único que les queda ya para echarle en cara al pedagogo es que es un esclavo. Es que te tengo que obedecer y eres un esclavo. Y yo soy el amo y te tengo que obedecer. Bueno, pues esa es la función de los pedagogos, pues protegerles como cuando iban, en este texto que tienen de Suetonio, cuando iban a los espectáculos públicos, cuando iban al teatro. Augusto permitió que los niños libres, los ciudadanos libres como eran, se pudieran sentar junto con los pedagogos, o mejor, los pedagogos que eran esclavos con sus amos libres, porque lógicamente su función es protegerlos, es hacer de escolta cuando salen de casa para proteger. Piensen también que hay los niños, muchos niños huérfanos, la esperanza de vida en Roma llega a la cuarentena y no pasa mucho más de allí. Hay mucho niño huérfano, mucho niño heredero y hay que tener cuidado. Hemos empezado diciendo que a Roma le interesa la educación, por supuesto, sin ningún tipo de duda, pero que no fueron capaces ni de crear un edificio para la enseñanza. Han visto dos ejemplos, en medio de la calle o un antiguo local comercial rehabilitado. No está estructurada, no están bien delimitadas las funciones de cada uno de los maestros y de los niveles. Y lo que es peor, no está reglamentada la formación de los maestros. Esto es lo peor. Esto es lo peor porque cualquiera puede convertirse en maestro y como cualquiera puede convertirse en maestro no tienen ningún tipo, la gran mayoría, no tienen ni la menor formación, no saben controlar una clase y la manera de controlar una clase, pues imagínenselo, lo están viendo ahí, a cuentes. O sea, la manera de controlar la disciplina es a golpes. La manera de que los niños estudien es a golpes. No tienen tienen pocos o ningún recurso didáctico para hacer que los alumnos aprendan y que los alumnos, desde luego, tengan un orden y una disciplina. El golpe, el azote, el castigo corporal fue lo habitual en las aulas romanas. ¿Recuerdan el dibujo que les he puesto antes, del fondo, de la pared? Pues es esta escena. Volvemos otra vez casi a lo que estamos repitiendo a lo largo de toda esta primera sesión de la tarde. No hemos cambiado nada, ¿eh? Hace muy pocos años en Inglaterra ya se volvió a permitir el castigo físico en las aulas. O sea, es que da la sensación de que estamos hablando de cosas de hace 2000 años, y es verdad que son de hace 2000 años, pero totalmente actuales, ¿eh? Y para muestras un botón. A la izquierda ven el cuadro original, el fresco original que han podido ver en el dibujo de Giorgio Albertini. Ese es el de verdad. Ese es un fresco procedente de la casa de Julia Félix en Pompeya y lo que se ve es eso, como un alumno que no ha hecho los deberes, no ha progresado como el maestro considera oportuno, se ha dedicado a hacer figuritas de cera con las tablillas, que también, cualquier cosa, y es castigado, se le sube la ropa y se la azota delante de todos sus compañeros. Los compañeros, que los tienen ustedes a la izquierda, pues miren, están tranquilos y felices, como si la cosa no fuera con ellos, porque realmente están acostumbrados. Es una escena que para ellos no es nada anormal. 1800 años después, esta escena no procede de la casa de Julia Félix, es de nada más ni nada menos que del maestro Francisco de Goya, y esto es La letra con sangre entra o El culo pajarero, que es el otro título que tiene esta obra, y es la misma escena que les acabo de mostrar en casa de Julia Félix. Exactamente la misma. Ahí tienen el alumno con el culete al aire
el maestro azotándolo y los demás, bueno, un pobre llorando, porque o le ha tocado ya o le va a tocar, y el resto pues sigue a la suya pues, como si no fuera con ellos, porque ya les digo, están acostumbrados a que es una escena habitual. A nosotros nos choca muchísimo, pero lamentablemente esto era lo habitual en las escuelas. Arriba les he puesto la frase que les decía antes. Esa se ha encontrado escrita muchas veces en una tablilla, y era que si te cuesta Cicerón, o sea, si la materia te cuesta, serás castigado, serás azotado. Y eso a escribirla una y otra vez. Ustedes comprenden por qué decía Agustín de Hipona, cuando recordaba todas estas cosas, que ¿quién no preferiría la muerte antes de volver a la infancia? Pues eso. Pero no se crean que solamente en las escuelas los alumnos eran maltratados. No, no, es que el profesor privado también maltrataba a sus alumnos. Estas inscripciones se encontraron en la casa del aniversario, en Pompeya también, muy cerca de la casa de Julia Félix, y el protagonista es Julius, que es el maestro. Y esto se lo debieron dedicar los alumnos a Julius, suponemos que por el buen trato al que lo sometía. No hace falta que les diga qué es lo que pone, ¿verdad? Desde acordarse de sus tendencias sexuales hasta... El título es un guiño a aquellos alumnos que yo tuve ya hace muchos años en segundo de bachillerato, de los que les he hablado antes, que entraban de bomba a las piscinas. Les pregunté, les conté la situación de un profesor que golpea, que maltrata a los alumnos, y si tuvierais que insultarle, si tuvierais que hacer una pintada e insultarle, ¿qué le pondríais? Y uno me dijo, Julius, eres lo peor. Y por eso le he puesto eso en honor a aquellos alumnos ya todos ya mayorcísimos y ya gente de bien. Pues eso, Julius, eres lo peor. O sea, esa es la reacción que tienen los alumnos, los que pueden con las pintadas. También en casos de agresiones de alumnos. Y luego ya en alumnos ya más mayores, en los alumnos de estos que viajan al extranjero, ya son casi veinteañeros, ahí hay casos ya de agresiones incluso. Hay una cosa que hacen mucho que es el manteo. Mantear a los profesores es, por lo que se ve, una de las prácticas habituales. Pero no quiero que se lleven esa imagen de, ay Dios, qué horror, las relaciones entre maestros y alumnos. No, no es verdad. Hay alumnos que tienen un cariño tremendo a sus profesores hacia los alumnos, y les he traído, pues, para mí el caso más entrañable, que es el de Marco Aurelio y su maestro Frontón. Ahí tienen un retrato del emperador Marco Aurelio muy jovencito, de 17 años revelados. Fue cuando empezó a tener como instructor a Frontón. Su relación duró toda la vida, hasta que el maestro falleció. Pero les he traído estos dos fragmentos de la correspondencia epistolar que tuvieron. Está editada, les encantará, si les apetece, les animo a que lean por lo menos algún fragmento que les gustará. Y vean la evolución de la relación que tienen ellos dos desde que Marco es un adolescente hasta que se ha hecho un hombre, se ha casado, tiene hijos y es el amo del mundo. Pero a pesar de eso, y esto es de verdad lo mejor, es que el maestro sigue siendo el maestro. Y si el maestro le tiene que tirar de las orejas al amo del mundo, pues se las tira, porque para eso es el maestro. Adiós, mi querido César. Y quiéreme muchísimo, como sueles hacerlo. Yo también te agradezco tus dos pequeñas cartas. Por ello me gustaría que cuando me escribas algo, lo hagas de tu puño y letra y no hagas que te lo escriba un escriba. Cuando me tengas que escribir, me escribes tú. El maestro siempre será el maestro, por alto que vuele y que llegue el alumno, se lo aseguro. Golpes, gritos, castigos,
Parece que no haya nadie que se preocupe porque esto mejore. Sí, sí que lo sabe. Y aquí les he traído al mejor especialista, el mejor pedagogo en el sentido moderno de la palabra que creó Roma, Quintiliano de Calahorra. Quintiliano se preocupó muchísimo, intentó que las cosas cambiaran, que los maestros respetasen a los alumnos, que los tratasen como si fueran sus hijos. También que los alumnos se comportaran como debieran y que no revolucionaran y que no hicieran lo que consideraran oportuno, que también ocurría. Intentaba que los alumnos descansaran. Les explicaré lo que él llamaba los trozos de tiempo. Los trozos de tiempo era meter en los momentos en los que no se estudiaba gramática, pues otras materias que fueran agradables, que sirvieran, como decía Cícero, que un maestro es como un pescador que si no cambia el cebo, los peces no pican. Entonces, Quintiliano es del grupo hay que cambiar el cebo, hay que hacer las clases más amenas, así los alumnos aprenderán mejor. Votaba por las clases en conjunto, colectivas. Las clases particulares privadas no le acababan de convencer. Le gustaban más tener muchos alumnos juntos, pensaba que era mucho mejor. Los alumnos interaccionaban entre ellos y que progresaban más en un grupo que siendo 2 o 3 únicamente. Ahí tienen una de las poquitas, no les he traído más para no aburrirles, de esas medidas mínimas. La que más me gusta, de verdad, es la primera. Traten a los alumnos como si fueran sus hijos. Si eso funcionara. Estos son los trozos de tiempo. Él decía, la gramática evidentemente es fundamental. No se trata de quitarle tiempo a la gramática. Se trata de acoplar en los momentos en los que no se estudia gramática otro tipo de materias complementarias que serán muy beneficiosas para los alumnos. Si están preguntándose, bueno, el tema de los idiomas, bueno, una de las funciones y de las razones de contratar o de comprar un pedagogo griego es que así hablaba en griego con los niños como si fuera una au pair y el niño aprendía desde la infancia griego y latín. Eran conscientes de que si no se hacía desde pequeño, los idiomas luego, y eso sabemos todos, de adultos cuestan muchísimo más. No se quejaba el pobre San Agustín, decía que su papá no había podido enseñarle griego y que de adulto le costaba mucho. ¿Cómo se plantean los padres la educación? Pues miren, francamente, como ahora. O sea, hay padres que les preocupa, que hacen lo posible y lo imposible porque sus hijos tengan la mejor educación, que no significa la más cara, y otros que piensan que, oye, ¿que para qué? Ya he aprendido a leer y a escribir, pues ¿para qué? Van a ver que esta actitud, esta falta de interés, dejadez, el no querer invertir económicamente en la educación de los hijos porque se prefieren otras cosas más superfluas y más bobas como arreglarse la casa. Eso es una de las críticas que van a ver ahora por parte, por ejemplo, de Hugo. Era muy habitual cuando ocurre hoy en día que cuando los niños empiezan la edad escolar, pues empezar a preguntar a amigos y conocidos qué referencias se tienen de este o de otro colegio. Pues lógicamente, pues en época romana, sus padres empezarían a preguntar, sus padres varones principalmente, empezarían a preguntar a amigos y conocidos, bueno, pues por este u otro maestro. Para muchos padres es una preocupación. Aquí tienen a Marco Tulio Cicerón, que quizá esta faceta suya de padre, tío, protector, a lo mejor no la conocen, tienen más la idea del animal político, del abogado, del senador, y no tienen esta faceta de padre protector. Bueno, pues él se hizo cargo de la educación de su hijo Marco
y la de su sobrino quinto. Su hermano estaba en campaña y él se hizo cargo de sus dos cicerones, como ellos los denominaban, tanto de quinto como de Marco. Fíjense, controlaré sus progresos, incluso le ofreceré mis servicios como profesor. Todo lo que tiene que ver con él lo llevo sobre mis hombros, pues creo que es mi deber. Ese es un padre responsable, un padre que asume su responsabilidad en la educación, en este caso, pues de los dos cicerones, del hijo y del sobrino. Pero lamentablemente no todo es así. Y lo que les comentaba, Juvenal critica que en su época, pues es lo que dice, a un padre lo que menos le cuesta son sus hijos. ¿Para qué voy a pagar a un profesor? ¿Para qué? Unos baños privados cuestan 600.000 sestercios. Y es aún más caro un pórtico por el que el dueño es paseado en caso de lluvia. ¿O acaso debería guardar que despejara y dejar que el lodo reciente ensuciara sus mulas? O sea, es tan ridículo como que voy a hacer un pórtico para que las mulas cuando llueve no embarren las cosas, pero ese dinero, en lugar de pagar a un maestro, pues lo dedico pues a lujos ridículos y no en la educación de los hijos, que es lo realmente importante. Y aquí los tienen, evidentemente, los protagonistas absolutos que son ellos, que son los alumnos, evidentemente. Pues tenemos de todo, igual que les estoy viendo un poquito lo que están ustedes comentando en el chat, pues los hay que tenemos muy buenos recuerdos de nuestra etapa escolar, como este ejemplo. Esta es una nena, Esta es una nena que ha fallecido y Plinio es la hija de un amigo de Plinio y le dedica este bonito comentario. Los hay que recuerdan con mucho agrado su época escolar y los hay pues que hacían lo imposible para salir huyendo. Volvemos a San Agustín de Hipona, pobrecito mío, que bueno, pues que una vez mentía a mi tutor, a mis maestros y padres, y les engañaba por el amor del juego o por querer ver espectáculos frívolos o por la malsana inquietud de imitarlos. Pues escaparse al cabo de mi vida. Es capaz de hacer pellas, pelársela, como se dice por estos barrios, no ir a clase, pues para irse a los espectáculos, a jugar o a donde sea. Normal. Como verán, nada nuevo bajo el sol. Y esto va dedicado a todos ustedes, a todos los alumnos de este curso que se dedican a la enseñanza tanto de primaria como de secundaria. Porque probablemente, sobre todo los de secundaria, han tenido en alguna ocasión esta situación que sufrió Libanio. Este es el mismo Libanio que decía que se había instalado en el Ágora, porque era el sitio, evidentemente, saben que es las plazas públicas de Grecia, porque era un sitio donde ha pasado mucha gente y donde, obviamente, podía conseguir más clientes. Con el paso del tiempo, él empezó a dar clase en Pérgamo, y esta es una escena de una clase, digamos, de nivel superior, o sea, sus alumnos son veinteañeros. Pues fíjense lo que pasa. De entrada llegan tarde, no llegan y manda un esclavo a que vaya por ellos. La sorpresa es que encima que el esclavo va por ellos porque llegan tarde, el esclavo llega antes que ellos, o sea, a la vuelta, o sea, encima ellos van todavía despacio. Y tranquilamente, y hablando, y cantando, y haciéndose bromas, bueno, como si con ellos no fuera. Entran tranquilamente en la clase, molestan a toda la fila, bueno. Pero cuando comienzo a hablar, se producen frecuentes intercambios de señales sobre aurigas, actores, caballos, bailarines y muchos también sobre el combate que ha tenido o va a tener lugar. O sea, ya que llegan tarde, que molestan a todos los demás, pues se dedican a comentar pues, lo que vieron ayer o lo que van a ver esta tarde. Algunos llegan más lejos y permanecen de pie, como estatuas de mármol, con una muñeca apoyada a saber la otra,
porque realmente no me interesa lo que está usted contando. Otros no paran de molestarse las narices con una y otra mano. Esto además es una guarrería. No faltan quienes tienen bastante con mirar las plantas. Tienen el espacio decorado con plantas, como había hecho Potitus, lo que pasa es que Potitus los había pintado, estas deben ser naturales. O con charlar de lo que les antoje, pues a ellos les resulta más agradable que prestarle atención al orador. O sea, realmente les da igual lo que estoy contando. Esa sensación de desespero es lo que cuenta el barrio. Y supongo que alguno de ustedes, si se han dedicado o en algún momento a la enseñanza, han tenido esta desazón, esta sensación de amargura, de no saber cómo controlarlo. Esto, en cierta manera, es la falta de didáctica, la falta de recursos didácticos, de cómo atraer la atención de los alumnos. Que hay algunos que prestan atención, pero la gran mayoría, pues, hacen caso. Ya les digo, por detrás del texto lo que se ve también es esa falta de recursos por parte del profesor, porque no han tenido un aprendizaje, no han tenido un entrenamiento. Y aquí les dejo en resumen la despreocupación, no, insisto, no en la educación, sino en la reglamentación, provoca que no haya un diseño curricular básico, que es lo que les he marcado ahí, no se sabe cómo se promociona, el espacio escolar no existe como tal, cada uno se busca la vida como puede, cada maestro como puede. No hay una formación una normativa en cuanto a la formación del profesorado, y eso, la consecuencia directa es que, como dice Quintiliano, hay una ausencia total de estrategias didácticas. No sabemos cómo llamar la atención de los alumnos, cómo hacer que no se vayan, cómo hacer que aprendan mejor sin que no sea con el palo. Y la consecuencia, en muchos casos, pues es el criterio, la indisciplina y, en muchos casos, el bajo rendimiento. Claudio Galeno, estaba muy desesperado cuando él empezó a dar clases de medicina, porque veía que tenía chicos con muy buen ojo clínico, o sea, muy buenos médicos en potencia, pero que tenían dificultades para leer. Y él dice, en mi época ya la cosa ya estaba mal, pero es que ahora ya ese bajo nivel es una cosa escandalosa. Pues aquí lo. Pues hasta aquí hemos llegado. Uy, Dios mío, qué horas. Me tenía que haber llamado la atención hace un buen rato. Ha sido todo un placer. Voy a dejar de compartir y así les puedo ver. Pues no sé dónde estoy. Denme un segundo porque no sé... no sé exactamente dónde tengo no sé cómo volver a la pantalla. Denme un segundito, que vengo en un 0, a ese busco un informático. No tengo que ver la pantalla del curso. Ay, gracias. Gracias. Sí, a ver, no lo puedo hacer. Bueno, se quiero ver yo ya. Bueno, pues ya estoy aquí.
Gracias. Bueno, pues hasta aquí. Espero no haberles aburrido mucho. Voy a hacer una cosa, si les parece, les voy a ir contando lo que me han preguntado en el foro y después alguien que esté en sala, pues que me vaya transmitiendo las preguntas de los alumnos que están allí en el museo. ¿Les parece? Bueno, estoy aquí de nuevo, Milagros. ¿Me oyes? Sí, sí. Vale. Yo no tengo el chat, entonces que... Yo sí que lo veo. Lo veo, a ver. En el otro ordenador, supongo. A ver, pues déjame. Vamos a ver. Ya, sí, a ver, sí, exacto, perfecto, gracias. Sí, no te vayas lejos. Nada, simplemente que el equipo informático ha subido porque me han visto así en un momento de caos y de histeria y me han echado una mano. Bueno, vamos a ver si les parece las preguntas que me han planteado en el chat, si las puedo contestar. Bueno, parece que les... me preguntan qué edad tendrían los alumnos de la enseñanza superior. Pues miren, calculen que a partir de los 16, cosas así. Ellos saben que los alumnos, los varones en Roma, tienen una ceremonia de tránsito a la vida adulta alrededor de los 15 años, que es cuando empiezan a vestir la toga de adulto, la toga viril. Bueno, pues a partir de esa edad es cuando ya pasarían a esa enseñanza superior los que pasaran. Los que pasaran ya realmente técnicamente serían ciudadanos romanos, o sea, los alumnos. Nos preguntan si los niños de cualquier estamento, por ejemplo, tenían acceso a la educación. Pues se va a sorprender, porque me dice el alumno, lo lógico sería pensar que no, pues se va a sorprender, pues va a ser que sí. Sí, se sorprendería la cantidad de profesores que tengo que han sido esclavos. Se sorprendería. ¿Y sabe por qué? Porque al niño... los niños van a la casa o al estrato del maestro con un esclavo que se queda allí. El pater, el dominus, el dueño de la casa, también se preocupa porque los bernae, los niños esclavos que hayan nacido en la casa, también se eduquen. Piensen que en el peor de los enfoques, un esclavo que sabe leer, escribir, que tiene un nivel cultural, perdonen, eso es un valor añadido. Pero no, si los niños, a las escuelas pueden aprender los niños esclavos. Quizá usted estaba pensando, a lo mejor, no lo sé, en los esclavos americanos de las plantaciones de algodón que tenían prohibido aprender a leer y escribir. No es el caso de la esclavitud de los niños en Roma. En absoluto. Van los niños y las nenas, los niños y las niñas. Y ya les digo, y los esclavos también, no es nada de otro planeta, o sea, no es nada normal. Lo del bilingüe, los hermeneumatas de Obsidiana. Sí, ¿sabe lo que pasa con los manuales bilingües? En la parte oriental del imperio, pues hablaba más griego que latín. O sea, piensen que el griego es como el inglés, o sea, ¿para qué? Pero claro, llega un momento, sobre todo a finales del imperio, que las cosas empiezan a cambiar y entonces para ciertos estudios, como en estudios, por ejemplo, de Derecho en Beirut, hay que entrar sabiendo latín. Y allí hay algunas fuentes que indican, bueno, un poco que las familias lo hacen un poco a regañadientes, que tengan que aprender tanto latín para poder entrar en la escuela, en este caso en la escuela de Beirut. Y ese manual que les decía yo, el Hermeneumata Pseudositeana, son pequeños textos para hacer traducciones. Y si ustedes cogen libros de inglés de hace muy poquitos años, verán que el sistema es igual de antipedagógico, pero es igual, a base de traducción.
Ah, bueno, lo que les decía, la escuela estaba prohibida totalmente a los esclavos, no, ya les he dicho que no, que lo igual a los esclavos, al contrario, al dominus le interesa que los niños, que los esclavos de la casa, piensen que algunos de ellos, incluso biológicamente pueden ser suyos, aprendan a leer y a escribir. Piensen que un esclavo, que es un esclavo letrado, evidentemente, a la hora de venderlo su precio es diferente. Además, puede ayudarle, como en el caso de a Cicerón, pues a llevar la biblioteca, a llevar los archivos. Eso no es cosa baladí. No se preocupe, lo del ya veremos cómo lo del material, ya veremos cómo se lo hacemos. ¿No tiene acceso al foro? ¿Cómo lo soluciono? Ay, por Dios. Bueno, vamos a ver, si no tienen acceso al foro y quieren hacer una pregunta, se han quedado con ganas de que les mande, no lo sé, alguna cita, alguna cosita que a ustedes les interesen, lo único que tienen que hacer es coger el correo y mandármelo a mí. moro@valencia.uned.es. Estaré encantada de resolver, para aquellos que no hayan podido entrar en el foro, resolverles todas las dudas que quieran. No, ni medio problema, será un placer. Vamos, Milagros. Sí. Vamos, si quieres, a dar... Yo tengo aquí algunas preguntas del chat, pero si quieres vamos a dar un poquito paso a los que están presentes aquí en la sala. Vale, perfecto. Perdón, los clásicos, pues Cicerón, Virgilio, son los clásicos de utilizar como material de clase. A ver, decidme. Sí. Bueno, primero gracias a la profesora. ¿Cómo era la remuneración? Cada uno establecía una cantidad económica para recibir los alumnos. ¿Cómo estaba establecido algo al respecto? Sí. Milagros, creo que no ha sido la pregunta, ¿verdad? Nos pregunta uno de los presentes cómo se pagaba a los profesores, qué remuneración. Bueno, del pago está muy bien. Que no se les quite la copla de pasas más hambre que un maestro de escuela, yo se lo insisto. Bien, hombre, se llega a un acuerdo económico con el maestro. Lo que ocurre es que muchas veces se paga a final de curso. Y eso hace que muchos padres, antes de acabar el curso, hacen que los niños desaparezcan. Y entonces ahorran el sueldo. De hecho, hay una pintura, un graffiti en Pompeya que dice: Dios bendiga a los que me pagan. Eso lo firma un maestro, porque por lo que se ve, lo habitual era escaquearse y no pagar al maestro. Recibir los ingresos a final de curso es complicado mantener Sí, comenta que si lo recibe a final de curso, que es complicado. Claro. Me preguntan también que si había diferentes clases sociales. Claro, piensen una cosa. Si ustedes tienen una capacidad económica y pertenecen a una clase estamental alta, senatorial, pues van a tener al maestro en casa, lo van a recibir en su casa y no van a mandar a los niños a una escuela con otros. Diferente será cuando ustedes manden a sus hijos al extranjero con este o tal maestro. Pero cuando son pequeños, los reciben en casa, evidentemente. Ahí sí que hay cada uno manteniendo las diferencias ambientales. Eso sí. ¿Alguien más aquí en la sala? Bueno, te paso preguntas. En el caso de la educación superior... Sí, lo estoy leyendo también. Lo he leído también. Sí. Sí, en el caso de la educación superior, ¿es posible que se potenciara en el imperio para cubrir los puestos en la administración, mientras antes era más importante la educación militar, ya que tenían cargos mucho más cerca, dado el estatus equites, novilitas?
aquellos oficios más artesanales se daban como en la Edad Media, estilo gremial. Tenemos de todo, varias cosas. De entrada, dentro de la educación superior, llegaba un momento, sobre todo en la época imperial, que las personas que se querían dedicar a la carrera política, cursus honorum, debían pasar por un servicio militar. En época imperial pasaban menos tiempo, y luego se podían seguir sus estudios, pero sí que era obligatorio que pasaran por esa experiencia militar. Formaba parte de su formación también. En cuanto al profesional, tenemos de todo. Tenemos, evidentemente, formación en talleres, pero también hemos encontrado restos de escuelas en Pompeya donde quizá, tal vez, se dieran formación técnica a arquitectos o albañiles. Por lo menos, formación, los arquitectos la tienen y muy completa según Vitruvi. Preguntan que si sabe cuánto podía cobrar más o menos un maestro. Un maestro, tenemos de todo, de los más caros, hay gente en Roma realmente top 10 en cuanto al precio, a los fritur. O sea, luego había maestros fritur que no cobraban nada y que vivían pues de la voluntad, de la propina que le quisieran conceder los alumnos. Eso va por prestigio. Va por prestigio. O sea, hay maestros muy cotizados que cobran mucho y luego otras personas que la voluntad. Bueno, pues creo que no nos hemos saltado ninguna pregunta. ¿Sí? Sí. En cuanto a la plataforma... Espera. Dime. Sí, me pregunta si las escuelas eran mixtas y asistían chicos y chicas. Sí, en primaria sí, en secundaria no, pero ¿saben lo que pasa? No es porque se prohíba a las nenas, no, pero es que pasa muchas veces, pasaba entonces como muchas veces pasa hoy con las chiquillas de etnia gitana, que cuando llegan a la pubertad desaparecen de la escuela. Piensen que las nenas en Roma a partir de los 15 ya estamos preparando matrimonio, entonces no pasan a la escuela del gramático. Pero les insisto, no significa que las nenas no tengan formación. O sea, sí que pueden tenerla, pero ya en el ámbito doméstico. Bien, lo dejamos entonces aquí. Muy bien. ¿Sí? Ahora me leeré las preguntas de todas maneras y las intentaré contestar a lo largo de estos días, no se preocupen. ¿Haz una copia del chat? Sí, ahora hacemos una copia, no se preocupen, y entonces las preguntas que haya quedado por ahí colgandillo las intentamos, o ahora o a lo largo de estos 3 días, las intentamos solucionar. Por eso que no se preocupen. Continuamos en un cuarto de hora. Hacemos una pausita, ¿vale? ¿De acuerdo?